Salomón no solo es una figura histórica, sino también un personaje envuelto en misterio y grandeza, cuya sabiduría legendaria ha trascendido fronteras y épocas. Hijo de David, el célebre rey guerrero, y Betsabé, Salomón subió al trono en circunstancias que combinaron promesas divinas y maquinaciones palaciegas, como se narra en el primer libro de los Reyes, capítulo 1. Desde joven, Salomón fue preparado para gobernar en una época dorada para Israel, pero su historia está lejos de ser sencilla o predecible. Desde el inicio de su reinado, se distinguió no solo por su linaje, sino también por un evento crucial que definiría su legado: la solicitud de sabiduría a Dios. En 1 Reyes 3, 5, 14, Dios se le aparece a Salomón en un sueño y le ofrece cualquier cosa que desee. La elección de Salomón de pedir sabiduría por encima de riquezas o poder no solo impresionó a Dios, sino que también marcó el tono de su gobierno. Este acto de humildad y prudencia es la base sobre la cual se construye toda su fama. No obstante, este sabio hombre también enfrentaría desafíos y tentaciones. Su historia es un entrelazado complejo de decisiones divinas y humanas, de fe profunda y errores morales, mostrando que incluso los más grandes entre nosotros son profundamente humanos. Salomón no es solo un rey, es un espejo en el que podemos ver las glorias y los peligros del poder cuando se combina con la sabiduría humana. La transición de poder de David a Salomón no fue un asunto sencillo. La narrativa bíblica detallada en 1 Reyes 1:2 describe un panorama lleno de conflictos internos y luchas por la sucesión. Salomón, aunque joven, demostró una astucia política significativa, guiado por los consejos de su padre David y apoyado por figuras clave como el profeta Natán y Benaía, comandante del ejército. David, en su lecho de muerte, instruyó a Salomón sobre los caminos que debía seguir para asegurar un reinado próspero y justo. Esta orientación incluía tanto consejos políticos como espirituales, subrayando la relevancia de acatar los decretos y mandamientos de Dios, tal como se narra en 1 Reyes 2:1-9. La obediencia a estas directrices sería esencial para el éxito y la estabilidad de su gobierno. La consolidación del poder de Salomón también requirió maniobras políticas y decisiones difíciles, incluyendo la gestión de amenazas al trono. La firmeza con la que estableció su autoridad, incluso ordenando la ejecución de posibles adversarios, demostró una combinación de sabiduría judicial y la dureza necesaria para gobernar un reino en tiempos turbulentos. Estas acciones, aunque severas, fueron vistas como necesarias para mantener la paz y la seguridad del reino. El episodio más emblemático del reinado de Salomón se encuentra en 1 Reyes 3:14, donde Dios le ofrece cualquier don que desee. La elección de Salomón de pedir sabiduría en lugar de larga vida, riquezas o la muerte de sus enemigos refleja su carácter y su visión de un reino justo y equitativo. Este momento no solo define su reinado, sino que también establece un estándar de liderazgo basado en la prudencia y el discernimiento. La respuesta de Dios a esta petición fue generosa y abarcadora. No solo le otorgó a Salomón una sabiduría incomparable, sino que también le prometió riquezas y honor. Además, si Salomón seguía los caminos de Dios como lo hizo su padre David, recibiría una larga vida. Este intercambio no solo fortaleció el reinado de Salomón, sino que también reforzó la idea de que la verdadera sabiduría viene acompañada de responsabilidad y reverencia hacia Dios. El impacto de esta sabiduría divina fue inmediato y profundo. Salomón se ganó la fama de ser el más sabio entre los hombres, capaz de resolver disputas complicadas y gobernar con justicia. Sin embargo, su sabiduría también le trajo desafíos,
ya que el poder y el conocimiento suelen atraer tanto admiración como envidia y conflictos. Uno de los logros más importantes de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que no solo demostraba su devoción religiosa, sino también su capacidad para movilizar recursos y gestionar grandes obras. Según 1 Reyes 6, la edificación del templo tomó 7 años, durante los cuales Salomón empleó a miles de obreros, artesanos y diseñadores. El templo no solo serviría como un centro religioso para Israel, sino también como un símbolo de la estabilidad y prosperidad que el reino disfrutaba bajo su liderazgo. El diseño y la decoración del templo reflejaban una mezcla de influencias culturales y los materiales de la más alta calidad, incluyendo cedro del Líbano y oro puro. Salomón no escatimó en gastos para asegurar que el templo fuera una maravilla arquitectónica que impresionara tanto a sus súbditos como a los visitantes extranjeros. Este esfuerzo no solo destacaba su compromiso con la fe de Israel, sino que también mostraba su habilidad para proyectar poder y riqueza. La dedicación del templo fue un evento de gran significado espiritual y político, como se describe en 1 Reyes 8. Salomón ofreció oraciones y sacrificios, pidiendo a Dios que siempre estuviera presente en ese lugar sagrado y que escuchara las súplicas de su pueblo. Este acto no solo consolidó su posición como líder religioso y político, sino que también reforzó la relación entre su dinastía y la divinidad, promoviendo la unidad y la piedad entre los israelitas. Durante el reinado de Salomón, Israel experimentó una prosperidad y riqueza sin igual. Los relatos bíblicos, especialmente en 1 Reyes 10, describen la magnitud de sus riquezas, que incluían enormes ingresos anuales de oro, un comercio amplio y tributos de reinos vecinos. Esta abundancia permitió a Salomón emprender grandes proyectos de construcción, como el templo, su palacio y fortificaciones en varias ciudades importantes. La capacidad de Salomón para establecer alianzas comerciales con otros reinos fue fundamental para esta prosperidad. Esto trajo no solo riquezas, sino también artefactos exóticos y conocimientos de otras culturas, enriqueciendo aún más la vida en Israel. La visita de la reina de Saba, relatada en 1 Reyes 10, es un testimonio de la fama internacional de Salomón y del prestigio de Israel en ese tiempo. No obstante, esta prosperidad también presentó desafíos. La acumulación de riquezas en la corte y un estilo de vida lujoso comenzaron a alejar a Salomón de algunos de sus súbditos, especialmente aquellos que eran grabados para financiar sus proyectos. Esto sembró las semillas del descontento que eventualmente llevarían a tensiones y divisiones dentro del reino. Salomón no solo era conocido por su sabiduría y riquezas, sino también por su profunda devoción religiosa, manifestada en los numerosos sacrificios y ofrendas que realizaba. Estos actos, detallados en libros como 1 Reyes 8, eran tanto expresiones de gratitud como solicitudes de guía y perdón a Dios. El sacrificio de miles de animales durante la dedicación del templo es un ejemplo de cómo Salomón buscaba mantener una relación cercana con Dios, asegurando su favor y bendiciones para su reino. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo.
Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Los sacrificios también tenían un componente social y político significativo. Al realizar estos actos públicamente, Salomón demostraba su piedad ante el pueblo y fortalecía la legitimidad de su reinado. Esto era crucial en una época donde la religión jugaba un papel central en la identidad y cohesión social del pueblo israelita. Además, estos rituales reforzaban la posición de Jerusalén como el centro espiritual del reino. Al concentrar la adoración y los rituales religiosos importantes en la capital, Salomón no solo elevaba su estatus como ciudad sagrada, sino también como el corazón político de Israel, un lugar donde el cielo y la tierra parecían encontrarse bajo su sabio liderazgo. Los proverbios de Salomón se han convertido en emblemas de sabiduría práctica y espiritual en la cultura judeocristiana. Estos dichos, recopilados en el libro de Proverbios de la Biblia, abarcan una variedad de temas, desde consejos sobre la vida familiar y personal hasta normas para la justicia y el liderazgo. La observación minuciosa de Salomón sobre el comportamiento humano y la naturaleza ofrece una guía atemporal que sigue siendo relevante en la actualidad. Cada proverbio refleja la profunda comprensión de Salomón sobre las complejidades del corazón humano, la justicia y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, Proverbios 1:7 dice: «El temor del Señor es el principio del conocimiento», un tema recurrente que subraya la importancia de la humildad y el respeto hacia Dios como bases para adquirir verdadera sabiduría. Esta perspectiva es esencial para entender cómo Salomón quería que su pueblo percibiera el mundo y se comportara en él. Además, los proverbios de Salomón no solo instruyen sobre cómo vivir de manera recta, sino que también advierten contra la pereza, la imprudencia y la inmoralidad. Estas lecciones, diseñadas para ser comprendidas por todos los niveles de la sociedad, muestran su intención de moldear un reino que valorase tanto la sabiduría práctica como la espiritual. Así, Salomón utilizó su don divino no solo para gobernar con eficacia, sino también para enseñar y guiar a su pueblo hacia un camino de rectitud. El reinado de Salomón estuvo marcado por una notable apertura a las influencias culturales y comerciales externas, resultando en un periodo de sincretismo cultural y expansión económica. Al establecer relaciones con naciones vecinas, Salomón introdujo en Israel artes, técnicas y filosofías que enriquecieron el tejido social y cultural del reino. Esto se refleja en la arquitectura, la música y las artes visuales de la época, que incorporaron elementos de diversas culturas del cercano Oriente. Políticamente, Salomón fue muy astuto, utilizando matrimonios y alianzas con otros reinos para garantizar la paz y la estabilidad de Israel. Estas alianzas permitieron a Israel acceder a rutas comerciales y recursos previamente inaccesibles, impulsando su economía y aumentando su influencia en la región. Sin embargo, esta apertura también trajo desafíos, especialmente en cuanto a mantener la identidad y las tradiciones religiosas hebreas frente a las influencias extranjeras. A pesar de los beneficios de estas políticas, algunos críticos argumentan que el sincretismo cultural promovido por Salomón podría haber debilitado las prácticas religiosas y sociales que definían al pueblo de Israel. La introducción de deidades y costumbres extranjeras, particularmente a través de sus esposas no israelitas, eventualmente causaría tensiones internas que contribuirían a los problemas que el reino enfrentaría tras su muerte. Este aspecto de su reinado subraya la complejidad de gobernar un reino en el cruce de poderosas civilizaciones.
De los Proverbios, a Salomón se le atribuye tradicionalmente la autoría de Eclesiastés y Cantar de los Cantares, dos textos que exploran aspectos profundamente humanos de la existencia. Eclesiastés reflexiona sobre la futilidad de las ambiciones mundanas y la inevitabilidad de la muerte, ofreciendo un contraste sombrío a la sabiduría práctica de los Proverbios. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad, proclama el predicador en Eclesiastés 1:2, instando a los lectores a encontrar significado y satisfacción más allá de los placeres y logros terrenales. Cantar de los Cantares, por otro lado, celebra el amor humano con una franqueza y poética únicas en las Escrituras. Este libro ofrece una visión del amor romántico y la atracción física que es a la vez elevada y profundamente enraizada en la experiencia sensorial. A través de estos versos, Salomón muestra su apreciación por la belleza de las relaciones humanas íntimas, reflejando su comprensión de la complejidad de la vida y las emociones humanas. Estas obras no solo refuerzan la reputación de Salomón como un pensador y líder espiritual profundamente filosófico, sino que también proporcionan una visión integral de su enfoque para abordar los grandes temas de la vida: amor, trabajo, fe y el sentido de la existencia. En cada texto, Salomón invita a sus lectores a una reflexión personal, desafiándolos a considerar su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Uno de los episodios más célebres del reinado de Salomón es su encuentro con la reina de Saba, narrado en Primera Reyes 10. La visita de la reina no solo atestigua la fama internacional de Salomón, sino también su habilidad para impresionar y establecer alianzas estratégicas con otros líderes poderosos. La reina, quien llegó con preguntas complejas y regalos opulentos, quedó maravillada por la sabiduría y riqueza de Salomón, simbolizando el prestigio y respeto que Israel había alcanzado bajo su liderazgo. El diálogo entre Salomón y la reina de Saba subraya la importancia de la inteligencia y la diplomacia en los asuntos internacionales. La habilidad de Salomón para responder a sus interrogantes no solo reforzó su reputación como un gobernante sabio y perspicaz, sino que también fortaleció las relaciones comerciales y culturales entre ambos reinos. Este intercambio fue beneficioso para ambos, fomentando un entendimiento y respeto mutuo que iba más allá de las simples transacciones económicas. La historia también sirve como una metáfora de la búsqueda del conocimiento y la verdad, con la reina viajando desde un país lejano para verificar la fama de la sabiduría de Salomón. Su satisfacción y admiración por lo que encontró reflejan el ideal bíblico de que la verdadera sabiduría, cuando se demuestra, es universalmente reconocida y respetada. Este encuentro no solo confirmó la reputación de Salomón, sino que también mostró cómo la sabiduría puede servir como un puente entre diferentes culturas y naciones. La diplomacia fue una herramienta crucial en la estrategia de Salomón, utilizada no solo para evitar conflictos, sino también para expandir la influencia y riqueza de Israel. Uno de los métodos más controvertidos que empleó fue el matrimonio con mujeres de naciones extranjeras, una práctica que consolidaba alianzas políticas, pero que también introducía complejidades religiosas y culturales en el corazón de Israel. Este enfoque se documenta claramente en Primera Reyes 11, donde se menciona que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales provenían de reinos extranjeros. Estos matrimonios tenían propósitos políticos y estratégicos, ya que conectaban a Israel con poderosas dinastías de la región, asegurando la paz mediante lazos familiares. Además, aportaban riquezas y acuerdos comerciales que beneficiaban directamente al reino de Salomón. Sin embargo, estas uniones también trajeron desafíos importantes.
especialmente en términos de mantener la cohesión cultural y religiosa, ya que muchas de sus esposas mantenían sus prácticas religiosas paganas. A pesar de sus beneficios políticos, las alianzas matrimoniales de Salomón eventualmente contribuirían a la discordia interna y la idolatría, como se narra en la Biblia. La introducción de cultos extranjeros a través de las esposas de Salomón erosionó la pureza del culto a Yahvé y generó problemas que perduraron más allá de su muerte, demostrando que las decisiones en política exterior pueden tener repercusiones internas profundas. Este aspecto de su reinado ofrece una lección sobre los riesgos y recompensas de la diplomacia matrimonial en la antigüedad. Salomón fue reconocido por su habilidad para resolver disputas con un juicio agudo e imparcial, consolidando su fama de gran sabiduría y justicia. Uno de los casos más conocidos, narrado en 1 Reyes 3, 16, 28, es el de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño. Salomón, mediante una prueba ingeniosa que implicaba amenazar con dividir al niño en dos, reveló a la verdadera madre por su disposición a renunciar a su hijo para salvarle la vida. Este episodio no solo subraya su astucia, sino también su profunda comprensión de la naturaleza humana. La administración de justicia de Salomón se basaba en principios de equidad y sabiduría, atrayendo a personas de todo Israel y reinos vecinos que buscaban un juicio justo para sus disputas. Estos casos a menudo eran complejos y requerían no solo un conocimiento legal profundo, sino también una gran empatía y perspicacia psicológica. Su corte se convirtió en un centro para la resolución de conflictos, donde su capacidad para discernir la verdad era muy valorada y respetada. Además de resolver casos individuales, Salomón también estableció normas y precedentes que influirían en la jurisprudencia hebrea durante generaciones. Estas decisiones ayudaron a mantener el orden social y a fortalecer la autoridad del monarca como el máximo juez del reino. Su legado en este aspecto demostró que la verdadera sabiduría del liderazgo reside en la capacidad de gobernar no solo con autoridad, sino también con justicia y compasión. El palacio de Salomón no era simplemente una residencia real, funcionaba como un núcleo vibrante de la vida política, económica y cultural de Israel. Según las descripciones bíblicas, especialmente en 1 Reyes 7, el palacio estaba construido con materiales de la más alta calidad y adornado con gran esplendor, reflejando la prosperidad del reino bajo su mandato. La vida cotidiana en el palacio era un reflejo de la opulencia y la organización meticulosa, con un numeroso personal que incluía sirvientes, consejeros, músicos y guardias. En este entorno lujoso, Salomón organizaba banquetes y reuniones que no solo deleitaban a sus invitados con exquisitos manjares y entretenimiento sofisticado, sino que también servían como herramientas de diplomacia. Estos eventos a menudo contaban con la presencia de dignatarios extranjeros, quienes se maravillaban ante la riqueza y la sabiduría del rey. La gestión del palacio requería habilidades excepcionales en hospitalidad, logística y administración, asegurando que todo funcionara sin contratiempos y reforzara la imagen de un reino poderoso y bien organizado. El palacio de Salomón también era un centro de aprendizaje e intercambio intelectual. Aquí, el rey discutía asuntos de Estado con sus consejeros y se dedicaba al estudio de diversas disciplinas, desde la religión hasta las ciencias naturales. La corte de Salomón se convirtió en un crisol cultural donde se fomentaba la sabiduría y el conocimiento, atrayendo no solo a israelitas, sino también a visitantes de tierras lejanas que buscaban aprender de la renombrada sabiduría del rey. Salomón tuvo un impacto profundo en el panorama cultural y espiritual de Israel.
Sus escritos, especialmente en Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, no solo enriquecieron la literatura hebrea, sino que también ofrecieron reflexiones profundas sobre la condición humana, la moralidad y la relación entre Dios y el hombre. Estas obras continúan influenciando el pensamiento y la espiritualidad hasta el día de hoy, siendo citadas frecuentemente por su profundidad y sabiduría. En el ámbito espiritual, la construcción del Templo de Jerusalén fue su contribución más significativa. Este templo no solo se erigió como el centro religioso del judaísmo, sino también como un símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. Salomón dedicó el templo con oraciones y sacrificios que subrayaban la importancia de la fe y la obediencia a Dios, consolidando su papel como líder tanto temporal como espiritual. Salomón también promovió las artes y la ciencia, atrayendo a sabios, artistas y artesanos de todos los rincones del mundo conocido. Este intercambio cultural enriqueció el reino, introduciendo nuevas ideas y técnicas que fueron asimiladas y adaptadas dentro de la sociedad israelita. El legado de Salomón en estas áreas muestra cómo su reinado trascendió lo político, influyendo en todos los aspectos de la vida de su pueblo. Aunque el reinado de Salomón es recordado por su sabiduría y prosperidad, también enfrentó desafíos internos significativos. La administración de un reino tan extenso y próspero requería una gestión meticulosa y, en ocasiones, medidas impopulares. La necesidad de mantener y expandir las obras públicas llevó a Salomón a imponer altos tributos y a instituir trabajos forzados, especialmente entre las tribus no israelitas, lo que generó descontento y tensiones dentro del reino. El manejo de sus numerosas esposas y concubinas, muchas de las cuales procedían de culturas paganas, también introdujo la idolatría en Israel, contradiciendo la ley mosaica y desviando la fe del pueblo. Este sincretismo religioso debilitó la unidad religiosa y cultural, sembrando las semillas de futuras divisiones. El rey, una vez alabado por su sabiduría, comenzó a ser criticado por su aparente alejamiento de las tradiciones y leyes de sus antepasados. La sucesión al trono y la administración de un reino tan diverso plantearon desafíos políticos complejos. La falta de un plan claro de sucesión y el descontento entre las tribus del norte, eventualmente, llevarían a la división del reino tras su muerte. Aunque Salomón logró mantener la paz y la estabilidad durante su vida, las tensiones subyacentes revelaban que el equilibrio era frágil, y su fallecimiento desataría luchas de poder que fragmentarían el reino que tanto había trabajado para construir y mantener. Salomón es conocido por su sabiduría y construcciones más que por sus conquistas militares, pero su reinado también vio una expansión significativa del territorio israelita, a través de una combinación de diplomacia y ocasionalmente acción militar. Consolidó y extendió las fronteras de Israel hasta su máxima extensión. Esta expansión no solo aumentó los recursos disponibles para el reino, sino que también aseguró rutas comerciales vitales que contribuyeron a la prosperidad económica del reino. A diferencia de su padre David, quien estableció la seguridad de Israel mediante numerosas campañas militares, Salomón prefirió usar la estrategia y las alianzas para mantener y expandir su influencia. Esto incluyó el fortalecimiento de las defensas de ciudades clave y la construcción de guarniciones militares en puntos estratégicos. Estas acciones disuadieron las invasiones y fomentaron la paz, permitiendo que el comercio y la cultura florecieran bajo su gobierno. Estas campañas y expansiones también exigieron un gasto considerable y a menudo obligaron a Salomón a destinar recursos que podrían haberse utilizado en otros proyectos.
Aunque sus esfuerzos militares y diplomáticos generalmente aseguraron la paz y la estabilidad, también impusieron cargas sobre el pueblo, especialmente en forma de tributos y servicio militar. A pesar de estos desafíos, Salomón logró mantener un equilibrio generalmente efectivo entre la expansión y la administración prudente de los recursos del reino. Durante el reinado de Salomón, la economía de Israel experimentó un crecimiento sin precedentes. Este auge se debió en gran parte a la expansión del comercio internacional y a las inversiones en infraestructura, como se relata en las Escrituras. Salomón estableció alianzas comerciales con reinos vecinos, como Egipto y Tiro, que facilitaron el intercambio de bienes como oro, plata, marfil, especias y madera de cedro y de algam. Estos bienes no solo enriquecieron el tesoro real, sino que también promovieron un ambiente de prosperidad general en el reino. Bajo la administración de Salomón, se desarrollaron nuevas rutas comerciales y se fortalecieron las ya existentes, permitiendo que Israel se convirtiera en un centro de comercio en el mundo antiguo. Este desarrollo se acompañó de innovaciones en la administración y la recaudación de impuestos, que Salomón gestionó con una red de distritos administrativos que ayudaban a mantener el control y la eficiencia en la recolección de recursos. Estos distritos, gobernados por oficiales leales, aseguraban que la riqueza generada por el comercio se distribuyera de manera que sostuviera tanto las necesidades del palacio como las infraestructuras públicas. La carga tributaria necesaria para mantener este nivel de actividad económica y los proyectos de construcción de Salomón fue considerable y a menudo motivo de descontento entre la población. Aunque la economía en general prosperó, las tensiones sobre cómo se distribuían y utilizaban estos recursos generaron críticas a su gobierno, especialmente en las regiones más alejadas de la capital. El desafío de equilibrar la opulencia del palacio con las necesidades del pueblo sería una constante en las evaluaciones posteriores de su reinado. La sabiduría de Salomón no solo tuvo un profundo impacto en Israel, sino también en las naciones vecinas. Su fama se extendió por todo el Medio Oriente, atrayendo a reyes y dignatarios de tierras lejanas que venían para escuchar su sabiduría y buscar su consejo en asuntos de Estado y jurisprudencia. Esta diplomacia cultural fortaleció las relaciones internacionales y promovió la imagen de Israel como un reino iluminado y avanzado bajo la guía de un monarca sabio y justo. El episodio de la reina de Saba, que viajó desde el sur de Arabia para probar la sabiduría de Salomón con enigmas difíciles, ilustra cómo la reputación de un líder puede servir como un puente diplomático y cultural entre naciones. La visita no solo confirmó la sabiduría de Salomón, sino que también resultó en ricos intercambios de regalos y acuerdos comerciales, fortaleciendo así los lazos económicos y políticos entre los dos reinos. Los tratados de Salomón con otros reinos como Tiro y Egipto reflejan un uso hábil de su reputación y sabiduría para asegurar alianzas estratégicas y recursos necesarios para sus proyectos de construcción y para fortalecer la defensa del reino. Estas alianzas, basadas en el respeto mutuo y los beneficios compartidos, ayudaron a asegurar la paz durante la mayor parte de su reinado, mostrando que la sabiduría en el liderazgo puede trascender las fronteras y moldear el destino de un pueblo. A pesar de sus numerosos logros, el reinado de Salomón también estuvo marcado por la creciente influencia de culturas y religiones extranjeras que eventualmente llevaron a prácticas de idolatría dentro de Israel. Las múltiples esposas de Salomón, provenientes de diversas naciones paganas, introdujeron sus dioses y costumbres religiosas en el reino, como se describe en 1 Reyes 11.
A pesar de sus comienzos como un rey que seguía fielmente las instrucciones de Yahvé, Salomón comenzó a construir altares para deidades extranjeras, contraviniendo directamente las leyes y mandamientos divinos dados a Moisés y a su padre David. Esta mezcla de creencias no solo contradecía la fe monoteísta de Israel, sino que también debilitaba la cohesión cultural y espiritual del reino. Las escrituras bíblicas critican severamente esta desviación de Salomón, considerándola un factor clave en la eventual división del reino tras su muerte. La tolerancia de Salomón hacia las prácticas idolátricas de sus esposas refleja un compromiso político que tuvo costos espirituales significativos, demostrando cómo las decisiones personales de un líder pueden tener repercusiones duraderas para su pueblo. La Biblia no se abstiene de criticar las decisiones de Salomón, especialmente en cuanto a su alejamiento de los preceptos de Dios en sus últimos años. A pesar de su sabiduría y las muchas bendiciones que recibió, Salomón cayó en el pecado de la idolatría, como se detalla en 1 Reyes 11, 4, 8, donde se menciona que su corazón no permaneció íntegro con el Señor su Dios. Este alejamiento provocó la ira divina, resultando en la profecía de que el reino sería dividido después de su muerte, una sanción divina por sus transgresiones. La crítica bíblica hacia Salomón también se extiende a su acumulación excesiva de riquezas y su uso de trabajos forzados para construir el templo y su palacio. Estas acciones, aunque inicialmente parecían signos de prosperidad y fuerza, son vistas retrospectivamente como excesos que prepararon el camino para problemas futuros. Estos relatos sirven como advertencias sobre los peligros del poder y la riqueza sin control, y la importancia de adherirse a principios éticos y espirituales. Las Escrituras usan la historia de Salomón para enseñar sobre la humildad y la dependencia de Dios. A pesar de su sabiduría incomparable, Salomón mostró que incluso los más grandes pueden errar si olvidan sus raíces espirituales y su dependencia de Dios. Esta lección es central en la narrativa bíblica y resuena a través de las generaciones como un recordatorio de la necesidad de vigilancia y fidelidad en la vida de fe. La decadencia moral y espiritual que marcó los últimos años del reinado de Salomón tuvo profundas implicaciones para el futuro de Israel. La introducción de cultos paganos y la construcción de altares para dioses extranjeros no solo contravenían las leyes mosaicas, sino que también debilitaban la pureza del culto a Yahvé, que había sido central en la identidad israelita desde la salida de Egipto. Esta erosión espiritual es vista como una traición a los mandatos divinos, como se describe en 1 Reyes 11:33, donde se menciona que Salomón había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Esta desviación de la fe llevó a tensiones sociales y espirituales dentro del reino, contribuyendo a un clima de inestabilidad política. La alienación de varias tribus, en particular las del norte, fue exacerbada por las políticas económicas opresivas y la imposición de la idolatría. Estos factores combinados sentaron las bases para la eventual división del reino tras la muerte de Salomón, un evento que fragmentaría la unidad de Israel durante siglos. La historia de Salomón, por lo tanto, sirve como un ejemplo sobre cómo la integridad moral y espiritual de un líder afecta el destino de toda una nación. A través de su narrativa, la Biblia enseña que el verdadero liderazgo requiere no solo sabiduría y poder, sino también un compromiso inquebrantable con la justicia y la fidelidad a principios éticos y espirituales. La decadencia de Salomón advierte sobre los riesgos de comprometer esos valores en favor de ganancias políticas o materiales temporales. El matrimonio de Salomón
con 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales provenían de naciones extranjeras con sus propios dioses y prácticas culturales. Tuvo consecuencias profundas tanto para su fe personal como para la integridad espiritual de Israel. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Esta práctica, que inicialmente pudo haber sido vista como una estrategia política para fortalecer alianzas internacionales, se convirtió en una fuente de idolatría, como se describe en 1 Reyes 11. Las esposas extranjeras de Salomón lo influenciaron para construir altares a sus dioses, lo cual iba directamente en contra de los mandamientos de Dios de no adorar a otras deidades ni erigir ídolos. Esta infidelidad espiritual no solo afectó la relación personal de Salomón con Dios, sino que también sembró las semillas del conflicto religioso y cultural dentro de Israel. El sincretismo religioso que surgió de estos matrimonios debilitó la cohesión cultural del reino y minó los fundamentos de la fe judía, centrada en la adoración exclusiva a Yahvé. El desvío hacia la idolatría erosionó la autoridad moral de Salomón y disminuyó su capacidad para liderar al pueblo según los principios establecidos por sus antepasados. El ejemplo de Salomón en este aspecto estableció un precedente peligroso para sus sucesores y para el pueblo de Israel, lo que eventualmente condujo a la práctica generalizada de la idolatría en el reino. Esta decadencia espiritual se cita frecuentemente como una de las razones principales de la división y el eventual exilio de las tribus de Israel. La historia de Salomón es un testimonio de cómo las decisiones personales de un líder pueden tener impactos duraderos y devastadores en el destino de una nación. El reinado de Salomón ilustra de manera vívida el conflicto entre la fe y la política, un dilema que ha desafiado a líderes a lo largo de la historia. Salomón, que comenzó su reinado con un humilde pedido de sabiduría a Dios, eventualmente se encontró atrapado entre sus responsabilidades políticas y sus obligaciones espirituales. Las alianzas matrimoniales con otras naciones y la tolerancia de prácticas religiosas extranjeras fueron decisiones que, aunque políticamente ventajosas, comprometieron su obediencia a los mandamientos divinos. Esta tensión entre mantener la paz y la estabilidad política a través de compromisos y el mandato de adherirse a una fe monoteísta estricta es evidente en las críticas que enfrentó Salomón hacia el final de su vida. La Biblia narra que estas decisiones no solo afectaron negativamente su relación con Dios, sino que también debilitaron la percepción de su liderazgo entre su pueblo. Al permitir y hasta promover la idolatría, Salomón socavó la base religiosa que había unificado y fortalecido a Israel bajo su padre David. La decadencia moral y espiritual que caracterizó los últimos años del reinado de Salomón tuvo profundas implicaciones para el futuro de Israel. La introducción de cultos paganos y la construcción de altares para dioses extranjeros
No solo contravenían las leyes mosaicas, sino que también minaban la pureza del culto yavista que había sido el centro de la identidad israelita desde la salida de Egipto. Esta erosión espiritual es vista como una traición a los mandatos divinos, como se describe en Primera Reyes 11:33, donde se menciona que Salomón había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Esta desviación de la fe llevó a tensiones sociales y espirituales dentro del reino, contribuyendo a un clima de inestabilidad política. La alienación de varias tribus, en particular las del norte, fue exacerbada por las políticas económicas opresivas y la imposición de la idolatría. Estos factores combinados sentaron las bases para la eventual división del reino tras la muerte de Salomón, un evento que fragmentaría la unidad de Israel durante siglos. La historia de Salomón, por lo tanto, sirve como un ejemplo sobre cómo la integridad moral y espiritual de un líder afecta el destino de toda una nación. A través de su narrativa, la Biblia enseña que el verdadero liderazgo requiere no solo sabiduría y poder, sino también un compromiso inquebrantable con la justicia y la fidelidad a principios éticos y espirituales. La decadencia de Salomón advierte sobre los riesgos de comprometer esos valores en favor de ganancias políticas o materiales temporales. La historia de Salomón nos muestra que la fe y la política son a menudo difíciles de reconciliar y que las decisiones en una esfera pueden tener serias repercusiones en la otra. En el caso de Salomón, su incapacidad para manejar este equilibrio culminó en un legado manchado y una nación dividida, ofreciendo una lección crítica sobre la importancia de la integridad y la coherencia en el liderazgo. La muerte de Salomón marcó el inicio de una profunda división en el reino de Israel, que se fragmentó en dos reinos separados, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta división fue en gran parte resultado de las tensiones acumuladas durante su reinado, incluyendo el descontento por los altos impuestos y el trabajo forzado impuesto para sustentar sus ambiciosos proyectos de construcción y su corte opulenta. Las políticas de Salomón, aunque inicialmente fortalecieron el reino, eventualmente alienaron a varias tribus, especialmente a las del norte. La falta de un liderazgo fuerte y respetado que siguiera a Salomón exacerbó estas divisiones. Roboam, su sucesor, enfrentó rebeliones casi inmediatas debido a su decisión de continuar e incluso intensificar las políticas opresivas de su padre. Esto catalizó la secesión del norte y la formación del reino independiente de Israel, dejando a Judá en el sur bajo la dinastía davídica. La historia de la división del reino tras la muerte de Salomón es un recordatorio sombrío de que las políticas de un líder pueden tener consecuencias duraderas y profundas, afectando no solo su propio legado, sino también el destino de su pueblo. La narrativa bíblica sobre este período subraya la importancia de la prudencia, la justicia y la sensibilidad hacia las necesidades y deseos del pueblo en el liderazgo. El legado de Salomón es ambivalente en la historia de Israel. Por un lado, se le recuerda como el arquetipo del sabio gobernante, cuyo reinado trajo una era de prosperidad, sabiduría y paz. Bajo su liderazgo, Israel alcanzó su apogeo en términos de riqueza, influencia cultural y estabilidad política. El templo de Jerusalén, que construyó, se convirtió en el centro espiritual del judaísmo y permaneció como un símbolo poderoso de la presencia de Dios entre su pueblo. Por otro lado, su tolerancia hacia las prácticas idolátricas y su imposición de trabajos forzados y altos tributos minaron la unidad y la cohesión de Israel. Esta ambivalencia en su legado refleja las complejidades y desafíos del liderazgo, mostrando que incluso los gobernantes más sabios pueden cometer errores con consecuencias de largo alcance.
La historia de Salomón sirve como una advertencia sobre los peligros de comprometer los principios espirituales y éticos en favor de objetivos políticos o económicos a corto plazo. Por otro lado, el final del reinado de Salomón estuvo marcado por decisiones que fomentaron la idolatría y la corrupción espiritual, lo cual eventualmente contribuyó a la división y al declive del reino unificado de Israel. Las críticas bíblicas a su gobierno subrayan las fallas morales y los errores de juicio que eclipsaron sus logros, ofreciendo una visión compleja de su liderazgo y recordándonos que ningún líder, sin importar cuán grande, está exento de falibilidad. El legado de Salomón, por lo tanto, sirve como un estudio de los extremos del éxito y el fracaso, ilustrando cómo la sabiduría y la riqueza pueden coexistir con errores graves y consecuencias negativas. Su historia es un testimonio de la complejidad del liderazgo humano y un recordatorio de la necesidad de equilibrar la ambición con la humildad y la autoridad con la compasión. Teológicamente, la vida y obra de Salomón plantean preguntas importantes sobre la relación entre la gracia divina y la responsabilidad humana. A pesar de recibir sabiduría directamente de Dios, Salomón eventualmente se desvió de los caminos que le habían sido prescritos, demostrando que incluso los dones divinos requieren un compromiso constante con la justicia y la obediencia a Dios. Su historia es un recordatorio de que la sabiduría por sí sola no garantiza la rectitud ni protege contra el error. En el contexto más amplio de la narrativa bíblica, la vida de Salomón también refleja temas de redención y advertencia. A través de sus éxitos y fracasos, la Biblia enseña sobre la importancia de adherirse fielmente a los mandamientos de Dios y las consecuencias de no hacerlo. La historia de Salomón subraya la necesidad de un liderazgo que no solo busque el éxito terrenal, sino que también aspire a la integridad espiritual y moral. Las reflexiones sobre Salomón invitan a los creyentes a considerar cómo las bendiciones pueden convertirse en ocasiones de caída si no están acompañadas de un corazón humilde y obediente. Su vida ofrece lecciones valiosas sobre los peligros de la complacencia espiritual y la importancia de la vigilancia constante en la fe, haciendo de su historia un estudio complejo y multidimensional que sigue resonando en las enseñanzas religiosas contemporáneas. Salomón, en comparación con su padre David y con Moisés, presenta una faceta distinta del liderazgo bíblico. Mientras que David es recordado por su pasión y relación personal con Dios, y Moisés por su papel de liberador y legislador, Salomón es emblemático por su sabiduría y su gobierno próspero. Esta comparación resalta cómo diferentes dones pueden servir para distintos propósitos en el plan divino, con cada líder enfrentando desafíos únicos que definen su legado. No obstante, la sabiduría de Salomón, aunque profundamente admirada, no lo inmunizó contra errores de juicio y desviaciones morales. Esta realidad ofrece una lección importante sobre las limitaciones de la sabiduría humana cuando se desconecta de la guía divina. Comparado con David, cuya vida estuvo marcada por el arrepentimiento y la restauración, Salomón muestra que incluso la mayor sabiduría puede fallar sin un compromiso firme con la obediencia a Dios. El contraste entre estos líderes también refleja la diversidad de los planes y propósitos de Dios a través de diferentes individuos. Mientras que Moisés y David tuvieron roles definidos en la liberación y fundación del pueblo de Israel, Salomón fue crucial en la consolidación del reino y su cultura, aunque al final sus acciones también condujeron a su división. Estos contrastes ayudan a los creyentes a entender que los dones y llamados divinos vienen con responsabilidades y desafíos específicos. Salomón
ha trascendido la narrativa bíblica para convertirse en un símbolo de sabiduría y magnificencia en la literatura y el arte a lo largo de los siglos. Representado en diversas formas, desde el rey justo y sabio hasta el líder caído por sus fallos morales, su figura ha servido para explorar temas de poder, corrupción, redención y la búsqueda humana de conocimiento. En el arte, es frecuentemente mostrado en momentos de juicio o en su espléndido palacio, reflejando su estatus como emblema de la grandeza real y la complejidad ética. En la literatura, Salomón es a menudo retratado como un personaje que encarna la eterna lucha entre el conocimiento y la moralidad. Su capacidad para dictar sentencias sabias es celebrada, pero su eventual inclinación hacia la idolatría es utilizada como una advertencia sobre los peligros de la complacencia y el exceso. Esta dualidad hace de Salomón una figura rica para la exploración literaria y artística, permitiendo a los artistas y escritores examinar las profundidades de la condición humana. Además, las escrituras utilizan la historia de Salomón para enseñar sobre la humildad y la dependencia de Dios. A pesar de su incomparable sabiduría, Salomón demostró que incluso los más grandes entre los hombres pueden caer en error si pierden de vista sus raíces espirituales y su dependencia de Dios. Esta lección es central en la narrativa bíblica y resuena a través de las generaciones como un recordatorio de la necesidad de vigilancia y fidelidad en la vida de fe. La decadencia moral y espiritual que caracterizó los últimos años del reinado de Salomón tuvo profundas implicaciones para el futuro de Israel. La introducción de cultos paganos y la construcción de altares para dioses extranjeros no solo contravenían las leyes mosaicas, sino que también minaban la pureza del culto yahvista que había sido el centro de la identidad israelita desde la salida de Egipto. Esta erosión espiritual es vista como una traición a los mandatos divinos, como se describe en Primera Reyes 11:33, donde se menciona que Salomón había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Esta desviación de la fe llevó a tensiones sociales y espirituales dentro del reino, contribuyendo a un clima de inestabilidad política. La alienación de varias tribus, en particular las del norte, fue exacerbada por las políticas económicas opresivas y la imposición de la idolatría. Estos factores combinados sentaron las bases para la eventual división del reino tras la muerte de Salomón, un evento que fragmentaría la unidad de Israel durante siglos. La historia de Salomón, por lo tanto, sirve como un ejemplo sobre cómo la integridad moral y espiritual de un líder afecta el destino de toda una nación. A través de su narrativa, la Biblia enseña que el verdadero liderazgo requiere no solo sabiduría y poder, sino también un compromiso inquebrantable con la justicia y la fidelidad a principios éticos y espirituales. La decadencia de Salomón advierte sobre los riesgos de comprometer esos valores en favor de ganancias políticas o materiales temporales. El Templo de Salomón ocupa un lugar destacado en el simbolismo esotérico y religioso, representando un espacio de conexión divina y sabiduría oculta. En muchas culturas y credos, el templo es visto como un portal hacia un conocimiento más profundo y místico, lo que refleja la percepción de Salomón no solo como un líder histórico, sino también como un guardián de secretos sagrados y verdades eternas. Este aspecto de su legado muestra cómo su figura ha sido adaptada y reinterpretada en diversos contextos culturales y espirituales. En el mundo contemporáneo, Salomón sigue siendo una figura relevante, especialmente en discusiones sobre la ética del liderazgo y la gestión del poder. Sus experiencias ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia de la integridad y la humildad en posiciones de autoridad.
En una época donde la gobernanza ética está en el centro de muchas discusiones políticas y corporativas, la historia de Salomón resuena como un recordatorio de que el poder debe ser equilibrado con responsabilidad y una guía moral clara. La expansión económica y administrativa bajo Salomón también ofrece paralelos con los desafíos actuales en la gestión de recursos y el desarrollo sostenible. Su enfoque en la infraestructura y el comercio puede ser visto como un modelo para el desarrollo económico, mientras que las consecuencias de sus excesos sirven de advertencia contra la explotación insostenible de recursos y la desigualdad. Estos temas son especialmente pertinentes en debates sobre cómo equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y ambiental. La vida de Salomón, con su relato de ascenso, declive y legado complejo, ofrece una rica fuente de reflexión sobre el ciclo de vida de los liderazgos y organizaciones. En un mundo que valora tanto la innovación como la sostenibilidad, la historia de Salomón invita a líderes y comunidades a considerar cómo las decisiones presentes influirán en las generaciones futuras, subrayando la necesidad de liderar con una visión que trascienda el éxito inmediato y busque un impacto duradero y positivo. La sabiduría de Salomón, a pesar de sus logros, no lo protegió de cometer errores graves. Su historia enseña que la sabiduría humana, desconectada de la orientación divina, tiene limitaciones. Este contraste con otros líderes bíblicos como David, quien es recordado por su arrepentimiento y restauración, muestra que incluso la mayor sabiduría puede fallar sin un compromiso firme con la obediencia a Dios. El legado de Salomón, con sus grandes éxitos y notables fracasos, ofrece lecciones perennes sobre la complejidad del liderazgo. Su vida ilustra la necesidad de equilibrar la ambición con la humildad y la autoridad con la compasión. Su historia es una advertencia sobre los peligros de comprometer los principios éticos y espirituales en favor de objetivos temporales, destacando la importancia de un liderazgo íntegro y visionario. El reinado de Salomón ofrece enseñanzas cruciales sobre la gestión del éxito y el poder. Una de las lecciones más importantes es que la sabiduría y la prosperidad por sí solas no garantizan un liderazgo efectivo o ético. Aunque Salomón fue excepcionalmente dotado en muchos aspectos, su incapacidad para mantenerse fiel a los mandamientos divinos y gestionar sus relaciones personales con integridad condujo a fallas significativas. Esta lección es vital para los líderes actuales en todos los campos, destacando la necesidad de equilibrar las habilidades y los logros con un fuerte sentido de la ética y la responsabilidad personal. La historia de Salomón sirve como una advertencia sobre los peligros del exceso. A pesar de su riqueza y poder, los excesos de Salomón en términos de sus construcciones opulentas y sus muchas esposas llevaron a la eventual división de su reino. Este aspecto de su historia es particularmente relevante en la actualidad, en un mundo donde la sostenibilidad y la gestión prudente de los recursos son cruciales. Los líderes pueden aprender de Salomón que un enfoque no moderado en la acumulación de riqueza y poder puede tener consecuencias duraderas y perjudiciales. Salomón muestra la importancia de la sucesión y la planificación a largo plazo. Su falta de preparación para una transición de liderazgo pacífica y ordenada resultó en conflictos y una división estatal después de su muerte. Para los líderes contemporáneos, esto subraya la necesidad de preparar cuidadosamente el camino para la próxima generación, asegurando que las estructuras de poder y responsabilidad estén claramente establecidas para evitar conflictos y garantizar la continuidad y estabilidad. La vida de Salomón también resalta la importancia de la adaptabilidad y la humildad en la gestión del poder.
A pesar de su sabiduría, Salomón no se adaptó bien a las necesidades cambiantes de su reino, especialmente en los aspectos de gobernanza y moralidad. Los líderes modernos pueden aprender de su error, reconociendo que el liderazgo efectivo requiere la capacidad de ajustarse a nuevas circunstancias y mantener la humildad, incluso en la cúspide del poder. La Biblia nos enseña a través de la vida de Salomón sobre la humildad y la dependencia de Dios. A pesar de su incomparable sabiduría, Salomón demostró que incluso los más grandes entre los hombres pueden caer en error si pierden de vista sus raíces espirituales y su dependencia de Dios. Esta lección es central en la narrativa bíblica y resuena a través de las generaciones como un recordatorio de la necesidad de vigilancia y fidelidad en la vida de fe. La decadencia moral y espiritual que caracterizó los últimos años del reinado de Salomón tuvo profundas implicaciones para el futuro de Israel. La introducción de cultos paganos y la construcción de altares para dioses extranjeros no solo contravenían las leyes mosaicas, sino que también minaban la pureza del culto yahvista, que había sido el centro de la identidad israelita desde la salida de Egipto. Esta erosión espiritual es vista como una traición a los mandatos divinos, como se describe en Primera Reyes 11:33, donde se menciona que Salomón había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Esta desviación de la fe llevó a tensiones sociales y espirituales dentro del reino, contribuyendo a un clima de inestabilidad política. La alienación de varias tribus, en particular las del norte, fue exacerbada por las políticas económicas opresivas y la imposición de la idolatría. Estos factores combinados sentaron las bases para la eventual división del reino tras la muerte de Salomón, un evento que fragmentaría la unidad de Israel durante siglos. La historia de Salomón, por lo tanto, sirve como un ejemplo sobre cómo la integridad moral y espiritual de un líder afecta el destino de toda una nación. A través de su narrativa, la Biblia enseña que el verdadero liderazgo requiere no solo sabiduría y poder, sino también un compromiso inquebrantable con la justicia y la fidelidad a principios éticos y espirituales. La decadencia de Salomón advierte sobre los riesgos de comprometer esos valores en favor de ganancias políticas o materiales temporales. Otro aspecto crucial de la vida de Salomón es la importancia de diversificar los consejos y opiniones. Salomón, frecuentemente rodeado de aduladores y cortesanos que no cuestionaban sus decisiones, ejemplifica los peligros de un círculo de asesores que no ofrece perspectivas alternativas o desafiantes. Los líderes actuales deben buscar y valorar opiniones diversas para tomar decisiones más informadas y equilibradas, lo que puede prevenir errores significativos. La historia de Salomón también enseña sobre el valor de la transparencia en el liderazgo. Al ocultar sus prácticas idólatras y no abordar abiertamente las preocupaciones de su pueblo, contribuyó a la desconfianza y la insatisfacción. Hoy en día, la transparencia no solo es éticamente deseable, sino que también es clave para mantener la confianza del público y la legitimidad de cualquier líder o institución. Salomón destaca la importancia de las prácticas éticas en la administración de la justicia. Sus decisiones judiciales inicialmente ganaron el respeto y la admiración de su pueblo, pero su desviación de los principios de justicia minó su autoridad y respeto con el tiempo. Los líderes deben esforzarse por mantener la justicia y la equidad en todas sus decisiones, ya que estos valores son fundamentales para la legitimidad y la estabilidad de su liderazgo. Salomón nos recuerda que la influencia y el legado de un líder se extienden más allá de su presencia física. Las decisiones tomadas durante su reinado tienen efectos que perduran mucho después de su muerte,
lo que subraya la responsabilidad de pensar y actuar con una perspectiva a largo plazo, considerando cómo las acciones de hoy impactarán el futuro. La vida de Salomón, llena de éxitos y errores, ofrece un valioso conjunto de lecciones para cualquier persona en una posición de liderazgo. Al estudiar su reinado, los líderes pueden aprender a navegar los desafíos del poder con sabiduría, ética y una consideración cuidadosa del legado que desean dejar. El legado de Salomón es claramente dual, marcado tanto por el pináculo de la sabiduría y la prosperidad, como por las advertencias de lo que puede suceder cuando el poder se maneja sin cautela o restricciones morales. Su historia encapsula la complejidad del liderazgo humano y los desafíos inherentes a la gestión de grandes dones y responsabilidades. Por un lado, su sabiduría y su habilidad para construir un templo magnífico y administrar un reino próspero lo destacan como uno de los grandes líderes de la historia bíblica. Por otro lado, su eventual caída y las divisiones que siguieron a su muerte ofrecen una lección sombría sobre los peligros de desviarse de los principios éticos y espirituales. Esta dualidad en el legado de Salomón resalta la importancia de la integridad y la humildad en el liderazgo. Los líderes actuales pueden ver en Salomón no solo un modelo de logros y capacidades a los que aspirar, sino también un recordatorio de lo que debe evitarse. La historia de Salomón invita a una reflexión continua sobre cómo los líderes pueden equilibrar efectivamente sus habilidades y oportunidades con un compromiso inquebrantable con la justicia y la moralidad. El legado de Salomón subraya la necesidad de un liderazgo que considere las consecuencias a largo plazo de las decisiones tomadas hoy. Los líderes deben ser conscientes de cómo sus acciones afectarán no solo su entorno inmediato, sino también a las generaciones futuras. En este sentido, Salomón ofrece tanto una inspiración como una advertencia, un recordatorio de que cada líder está moldeado tanto por sus victorias como por sus fallos. Salomón también nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas en el contexto del liderazgo. Sus interacciones con figuras extranjeras y sus propios súbditos ilustran la necesidad de un enfoque diplomático y considerado, que valore tanto las alianzas como el respeto por las tradiciones y leyes propias. Este aspecto de su reinado es crucial para entender cómo las decisiones en relaciones exteriores e internas pueden influir profundamente en la estabilidad de un liderazgo. La administración de Salomón destaca por su enfoque en la grandeza arquitectónica y la acumulación de riquezas, pero también por su descuido de las cargas que estas imposiciones representaron para su pueblo. Este enfoque resalta la importancia de un liderazgo que equilibre la visión de grandeza con la responsabilidad de asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. Los líderes actuales pueden aprender de esto la importancia de considerar el impacto social de sus políticas y proyectos. Bajo Salomón, vemos también un ejemplo de cómo la sabiduría y el conocimiento pueden ser utilizados tanto para construir como para destruir. Mientras que utilizó su entendimiento para gobernar justamente y tomar decisiones complejas, también se desvió hacia decisiones que comprometieron la integridad ética de su reino. Esto subraya la necesidad de que la sabiduría vaya acompañada siempre de un fuerte sentido ético y moral. Otra faceta del legado de Salomón es su influencia cultural y espiritual, que se mantiene viva hasta nuestros días en las descripciones bíblicas y en las obras artísticas y literarias. Este aspecto de su reinado evidencia cómo los líderes no solo impactan la política y la economía, sino también la cultura y los valores espirituales de su época y de las generaciones futuras.
Salomón, con sus logros y fracasos, actúa como un reflejo en el que los líderes actuales pueden verse a sí mismos. Su vida muestra cómo las decisiones personales y profesionales están entrelazadas y cómo ambas pueden influir profundamente en el legado de una persona. Es un recordatorio de que cada acción y decisión debe tomarse con cuidado y conciencia del impacto duradero que se quiere dejar. En resumen, el legado de Salomón ofrece una visión rica y multifacética del liderazgo, extremadamente relevante en el mundo contemporáneo. Brinda lecciones sobre el manejo del poder, la importancia de adherirse a principios éticos sólidos y el impacto duradero que las decisiones de un líder pueden tener en su sociedad y más allá. Cada líder tiene la capacidad de aprender de su historia y aplicar estas lecciones en su contexto para forjar un camino que sea tanto exitoso como éticamente sólido. De Salomón podemos aprender que ningún don o capacidad, por grande que sea, es suficiente sin un compromiso firme y continuo con los principios éticos y morales. La sabiduría de Salomón, aunque vasta, no fue suficiente para evitar su caída cuando se alejó de los valores fundamentales y de la guía divina. Esta lección es crucial en un mundo donde la ética a menudo puede verse comprometida por la ambición o la presión del éxito. Los líderes, en todos los niveles, pueden ver en Salomón un recordatorio de que la integridad es tan importante como la inteligencia o el conocimiento. La narración de Salomón subraya la importancia de la autocrítica y la rendición de cuentas. A pesar de su autoridad, Salomón no logró mantenerse responsable ante Dios y su pueblo, lo que eventualmente lo condujo a decisiones que debilitaron su propio legado. En la actualidad, esto resalta la necesidad de que los líderes busquen activamente retroalimentación y se sometan a mecanismos de control que aseguren que permanezcan fieles a sus principios y objetivos. Salomón nos enseña sobre la fugacidad del poder y la riqueza. Aunque erigió un reino impresionante y acumuló inmensas riquezas, estas no fueron suficientes para garantizar un legado duradero sin los pilares de la justicia y la fe. Así, su vida sirve como una potente metáfora sobre la búsqueda de un propósito y significado que trascienda el materialismo y el éxito superficial, enfocándose en cambio en los valores perdurables que benefician a toda la sociedad y promueven un legado de integridad y respeto. El equilibrio entre el éxito y la ética es otro de los grandes temas que se desprenden de la vida de Salomón. En su máximo esplendor, Salomón mostró cómo el poder y la prosperidad pueden utilizarse para llevar a cabo grandes obras, como la construcción del templo. Sin embargo, su historia también advierte que el éxito material no debe eclipsar los compromisos morales y espirituales. Los líderes de hoy pueden aprender de esto que el verdadero éxito es integral, abarcando tanto logros materiales como mejoras en el bienestar colectivo y personal. La vida de Salomón también nos recuerda la relevancia de las decisiones personales en la configuración de nuestro entorno y legado. Cada elección que realizó, desde formar alianzas hasta construir templos para deidades extranjeras, tuvo un impacto duradero en su reino y más allá. Esto es particularmente pertinente en nuestra era, donde las decisiones de líderes y ciudadanos pueden tener repercusiones globales, afectando a las futuras generaciones. La figura de Salomón nos enseña sobre la importancia de la sabiduría en la gestión de la diversidad y la diferencia. Su reino, un crisol de culturas y creencias, requería un manejo delicado y prudente para mantener la unidad y la paz. En un mundo cada vez más globalizado, la habilidad para gestionar la diversidad con inteligencia es más crucial que nunca, y los líderes deben esforzarse por fomentar el entendimiento y la cooperación entre distintos grupos.
Otra enseñanza de la vida de Salomón es la relevancia de la visión a largo plazo. Aunque logró grandes cosas, algunas de sus decisiones reflejaron una falta de consideración por las consecuencias futuras. Los líderes de hoy deben planificar no solo para los próximos años, sino para las próximas décadas, asegurando que sus políticas y acciones sean sostenibles y no comprometan el futuro. Finalmente, la historia de Salomón resalta la importancia eterna de los textos antiguos como fuentes de sabiduría y orientación. A pesar de los milenios que nos separan de su tiempo, los dilemas y desafíos de Salomón siguen siendo relevantes, ofreciendo valiosos insights sobre la naturaleza humana y la gobernanza. En este sentido, su vida invita a una reflexión continua y un aprendizaje constante de las historias del pasado para guiar nuestras acciones en el presente y hacia el futuro.